apendicitis aguda. La clase pasada estuvimos hablando en forma general de lo que es el abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo en sí, ¿se acuerdan, verdad? Que puede ser médico o quirúrgico. Siempre haciendo el esquema o el algoritmo de pensar en patología torácica, una percusión abdominal, patologías metabólicas, una percusión abdominal, patologías abdominales, puramente abdominales, una percusión abdominal. A partir de ahí, vemos si es agudo médico o quirúrgico. Dentro de lo quirúrgico, ahí entramos y vemos si es agudo quirúrgico inflamatorio, obstructivo, vascular, traumático. Todo eso dentro del abdomen agudo quirúrgico inflamatorio tenemos dos patologías que representan prácticamente o las más comunes. Dentro del abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio tenemos la apendicitis y la peritonitis, que son las dos enfermedades más representativas del abdomen agudo quirúrgico inflamatorio. Luego tenemos la diverticulitis, todo lo que sea inflamatorio. Vamos a empezar por la apendicitis, que es la más frecuente. La más frecuente de los abdómenes agudos quirúrgicos. Que eso significa que cuando llega un paciente con dolor abdominal y pensamos en que sea un abdomen agudo médico o quirúrgico y vemos que es quirúrgico, primero tenemos que empezar de que probablemente sea inflamatorio, dentro del inflamatorio una apendicitis. Siempre en primer lugar por la frecuencia. Estuvimos hablando en la clase pasada, siempre tratar de pensar en las enfermedades más frecuentes, siempre primero, y después pasamos a las cosas más raras. Divertículo de Meckel, el síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa, todas esas que son un poco más raras. Siempre pensar en lo más frecuente primero. ¿Así me escuchan ustedes atrás? Puedo hablar así, ¿verdad? Porque me incomoda un poco el micrófono. Ya comprar ese que era acá ya para facilitar un poco. ¿Ustedes escuchan bien ahí atrás? Sí. Vengan más acá porque están hacia el fondo. ¿Ustedes ven algo acá? Porque con este le voy a apuntar una loca a preguntarle algo. Vengan más hacia acá. Pero yo le voy a preguntar para una retroalimentación nada más, no es para ver si saben o no saben. Cada uno ya debería de saber. Si llegaron hasta aquí es porque pasaron y saben, ¿verdad? Creo que. Entonces, hablando un poco de la apendicitis aguda, es una de las enfermedades inflamatorias dentro del abdomen agudo quirúrgico más frecuente. El apéndice secal, ¿te acuerdan? Una estructura que se ubica en la unión o cerca de la válvula iliocecal, donde termina o donde vienen y confluyen las tenias del intestino grueso del colon ascendente. A ese nivel, que se le llama una porción ilioceco-appendicular, se encuentra el apéndice vermiforme, que es la causante, y cuando se inflama, se produce lo que es la apendicitis. Toda la itis era inflamación por diferentes etiologías. Acá nos habla un poco de historia. John Murphy en 1892 describió lo que es la cronología de Murphy. La cronología de Murphy, ¿se acuerdan qué era? Dolor que inicia en región epigastrio o periumbilical, a veces hipogastrio, y con el correr de la hora migra hacia fosa ilíaca derecha. Ese es una presentación clásica de la apendicitis aguda o la presentación más frecuente. Cuando decimos más frecuente, estamos hablando de un 60 a 70% de los pacientes que están desarrollando apendicitis se va a presentar de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos al final se presentan así. O sea que con la clínica, el paciente viene con un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, no tuvo un dolor previo en epigastrio o periumbilical, siempre fue
fosa ilíaca derecha. Eso no podemos decir que no va a ser una apendicitis porque no tuvo la cronología de Murphy. Claramente la bibliografía nos habla de que la cronología de Murphy se presenta en el 60% de los casos normales y 60% no es mucho. O sea que de 10, 4 no van a tener esa cronología. Y muchos a veces pensamos, no va a ser apendicitis porque no tuvo la cronología de Murphy. Siempre hay que pensar en apendicitis porque es una de las patologías más frecuentes. Dentro, claro, del abdomen agudo quirúrgico hablando, ¿verdad? Una vez que ya descartamos que sea médico, estamos dentro del abdomen agudo quirúrgico. Y toda nuestra historia nos lleva hacia un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio. Y ahí lo primero que tenemos que pensar es en una apendicitis. Es la principal causa del abdomen agudo quirúrgico, el tipo inflamatorio, mayor prevalencia entre los 10 y 40 años. Por eso es importante la historia. Personas jóvenes, características, personas jóvenes, siempre tenemos que pensar que sea una apendicitis. En personas de mayor edad, ahí ya cambia. Pongámosle que tenga 60 años. ¿Cómo se acuerdan ustedes por patología quirúrgica? Me imagino que ya dieron la apendicitis, ¿verdad? Todo lo que es la fisiopatología, las causas y todo eso. ¿Cómo se presentaba una apendicitis aguda en un paciente añoso, un paciente de ancianos? ¿Cuál era la presentación clínica más frecuente de un paciente de edad de tercera edad o adulto mayor que está desarrollando apendicitis? ¿Se acuerdan? ¿Leyeron alguna vez? La apendicitis aguda en pacientes jóvenes de entre 10 y 40 años, la presentación clínica más frecuente es con la cronología Murphy. En pacientes mayores de 60 años ya no es más la cronología de Murphy la presentación más frecuente. Ahí cambia. Por eso en Michan, en Schwartz, en donde lean, hay un apartado que te habla de apendicitis en niños, embarazadas y ancianos, que tiene diferente presentación. Y en los ancianos generalmente se presenta con un cuadro obstructivo. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente, ¿se acuerdan? Abdomen agudo quirúrgico del tipo obstructivo, distensión, detención de heces y gases, dolor abdominal, nos vamos hacia un cuadro obstructivo. El paciente no está ventoseando, no se va más del cuerpo hace 2 o 3 días, está con fiebre, detención de ese gas, distensión abdominal, clínicamente es un cuadro obstructivo, pero al tener mayor de 40, 50, 60 años, lo primero que tenemos que pensar es que es una apendicitis aguda, porque esa es la presentación en adultos. ¿Se entiende? Por eso es importante la edad, el buen interrogatorio, datos de filiación, sexo masculino, tiene mayor prevalencia, una leve mayor prevalencia de desarrollar apendicitis, más en pacientes entre 10 y 40 años, relativamente más frecuente en hombres, poco frecuente en los extremos de la vida. En los extremos de la vida van a ser los niños y los adultos. Poco frecuente, ¿por qué? Porque ellos tienen otro tipo de presentación y generalmente ya llegan con complicaciones. Los niños, uno, difícilmente saben describir la sintomatología. Niños menores de 2 años principalmente no saben todavía decir me duele acá, pasa acá. Entonces se hace un poco más difícil el diagnóstico y generalmente llegan ya cuando están con complicaciones, ya con una peritonitis, ya con un plastrón o algo así. Los adultos, la misma cosa, o los mayores, ancianos, ellos, el umbral del dolor aumenta y casi no sienten mucho dolor, no desarrollan fiebre prácticamente. Entonces, una vez que se complique demasiado, también acuden a la consulta. Por eso ya llegan con un cuadro obstructivo, un cuadro de peritonitis. Entonces hay que tener en cuenta en los extremos y en las personas o las mujeres embarazadas. La mujer embarazada por el útero eleva a veces o comprime el apéndice y lleva hacia atrás, hacia arriba,
y cambia totalmente la sintomatología. Las etiologías más frecuentes son los fecalitos y la hiperplasia del tejido linfoide. Principalmente fecalitos en el 60% de los casos son la causa de apendicitis aguda, seguido por la hiperplasia del tejido linfoide. Luego tenemos cuerpos extraños, tumores. Dentro del cuerpo extraño tenemos semillas, algo que comió el paciente, se va y se incrusta ahí en el orificio que comunica el ciego con el apéndice. Y ahí se produce toda la fisiopatología o la cascada para desarrollar la apendicitis aguda. Hoy en día hay actualizaciones que hablan de el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis, que vamos a ver más adelante. Uno, porque la causa más frecuente después de los fecalitos es la hiperplasia del tejido linfoide. El tejido linfoide, por alguna infección, alguna inflamación, aumenta de tamaño y obstruye la luz del apéndice. Y ahí empieza toda la fisiología. Hay una obstrucción de la luz apendicular, eso hace que haya una secreción continua, ¿verdad?, de la mucosa del apéndice, aumenta el volumen, hay un aumento en la presión, ese aumento empieza a lesionar primeramente los tejidos linfáticos, luego venosos, eso hace que se junte el líquido, aumente, actúe como un caldo de cultivo para los gérmenes intraluminales y eso empieza a producir gangrena, es un círculo vicioso, ¿verdad? Y como tenemos que la causa de la hiperplasia del tejido linfoide a veces con antiinflamatorios, alguna medicación o antibiótico, baja otra vez la hiperplasia, disminuye otra vez porque es un proceso inflamatorio. Entonces ahí se desobstruye y a veces cede otra vez la apendicitis. Por eso hoy en día se está estudiando todavía. Nosotros acá en Paraguay al menos todavía no usamos ese protocolo. Pero en el 2020 hubo una última actualización que habla del tratamiento no quirúrgico solo con antibiótico-terapia, que vamos a ver enseguida. Pero es alguna de las explicaciones que podría ser, pero todavía hay todavía mucha recidiva y todo eso, por eso no es todavía aceptado en todas partes, está todavía en estudio. La fisiopatología, que luego cuando va aumentando más la presión intraluminal ya empieza a haber un bloqueo venoso, luego un bloqueo arterial, produce isquemia, muerte, tejido necrótico, gangrena, hasta llevar a la perforación y posteriormente una peritonitis. El curso evolutivo si no se resuelve antes la apendicitis. La clínica, principalmente la cronología de Murphy, ¿verdad? Paciente generalmente refiere a un dolor de inicio insidioso, vago. Primeramente el dolor es un dolor visceral porque se empieza a inflamar el apéndice y por fibras del plexo ahí celíaco empieza a doler el epigastrio, zona umbilical, periumbilical, por ahí un poco o mal localizado. Pasan las horas, aumenta o va progresando la inflamación, ya empieza a inflamarse la serosa del apéndice que entra en contacto con la serosa o con el peritoneo parietal y es ahí donde se hace el dolor más localizado. Bien en fosa ilíaca derecha y a eso se le llama cronología de Murphy, acompañado de náuseas y vómitos en varias oportunidades, generalmente no más de 3 veces. Para tener en cuenta, entonces cuando viene así, con esa clínica característica, es fácil llegar al diagnóstico, o por lo menos es fácil pensar en una apendicitis, exactamente, tener como sospecha principal una apendicitis. Cuando viene con diferentes presentaciones es lo que dificulta un poco. Y es ahí lo que nosotros tenemos que
Abrir bien los ojos, prestar atención. Porque si en todos los casos viene así, va a ser más fácil diagnosticar. Pero también, si viene así y se nos pasa, estamos mal. Un paciente que llegue con estas características, no se nos puede pasar el diagnóstico. Náuseas y vómitos. Acuérdense que las náuseas y vómitos en la apendicitis, la mayoría de las veces aparecen después del dolor. Si la náusea y el vómito apareció antes del dolor, el paciente se refiere que primero tuvo náuseas, vómitos y después tuvo dolor abdominal, difícilmente sea la apendicitis. Piensen que probablemente no sea apendicitis. Tampoco descarta, tampoco por eso vamos a decir no es apendicitis. Solo que va a estar un poco más abajo, probablemente sea otra la causa de ese dolor. Para tener en cuenta, fiebre 37.5 a 38, generalmente viene acompañado de fiebres, proceso inflamatorio, siempre va acompañado de fiebre. Anorexia, la anorexia también es muy característica de la apendicitis. Paciente que viene con dolor, náusea, vómito y no quiere comer, no comió, no tiene hambre, está con anorexia, posiblemente va a ser apendicitis. Si el paciente te dice que tiene hambre, difícilmente va a ser una apendicitis. En el 90, 80, 90% de los casos siempre cursa con anorexia. Tampoco es todo esto que decimos, no es que si tiene anorexia sí o sí ya es apendicitis, pero refuerza mucho más nuestra sospecha diagnóstica. Todo esto se saca en el interrogatorio. La triada clásica: interrogatorio, examen físico y método auxiliar de diagnóstico. Dentro del interrogatorio, el interrogatorio referido por el paciente, todo lo que el paciente nos diga. Dentro del interrogatorio tenemos la parte dirigida. Viene con dolor, ahí nosotros ya pensamos qué puede ser. Puede ser una cetoacidosis diabética, puede ser una infección urinaria, si es mujer puede ser un embarazo ectópico, puede ser qué sé yo, una diverticulitis, puede ser una apendicitis, puede ser un divertículo de Becker, por lo que ella te cuenta, por lo que el paciente te cuenta. Y ahí entramos en el interrogatorio dirigido. Si es una apendicitis tiene que tener anorexia, y ahí ya le preguntamos: ¿tenés hambre? ¿No tenés hambre? Sí, no. Y ahí vamos reforzando nuestro diagnóstico. Para eso el diagnóstico dirigido. Y para poder hacer un buen diagnóstico dirigido, tenemos que tener varios diagnósticos diferenciales en la cabeza. Y cada diagnóstico diferencial, conocer cómo se presenta. ¿Entienden? El embarazo ectópico, ¿cómo se presenta generalmente? ¿Quién es ginecólogo? ¿Quién es el ginecólogo? ¿Cómo se presentaba el embarazo ectópico? ¿Cómo nosotros vamos a pensar si es un embarazo ectópico o no si no sabemos cómo se presenta el embarazo ectópico? Ahora es el momento de tirar todos los conocimientos de todas las patologías. Viene dolor abdominal. Embarazo ectópico generalmente duele el hombro, irradia el hombro, hay hipotensión, hay sangrado. Entonces ahí le preguntamos: ¿sangraste? No. ¿Sí? Puede ser un ectópico. Puede ser un quiste de ovario roto. Tenemos que conocer todas las presentaciones. Eso ya tienen que saber todos ustedes. Con ese conocimiento y ahora relacionar todo para poder llegar a un buen diagnóstico y a partir de un buen tratamiento. ¿Entienden? El cólico biliar, ¿cómo se presentaba? O la pancreatitis. ¿Por qué no puede ser una pancreatitis? Entonces ahí puede ser una pancreatitis. Y ahí le preguntamos: ¿comiste algo antes que te causó dolor o de la nada nomás? Si te dice sí, comí algo, una chipa, un asado y después me dolió, puede ser una pancreatitis, puede ser un cólico biliar, una coledocolitiasis, algo biliar, ¿verdad? ¿Cómo más se presenta la pancreatitis? Vómitos. ¿Vomitaste? Sí. La apendicitis también. Entonces, tenemos dos todavía diagnósticos ahí. Si algo biliar, ¿qué tal está tu orina? Color. Todo eso es importante para acercarnos y alejarnos
de los diagnósticos que tenemos en mente. Y nosotros tenemos que presentar los posibles diagnósticos de acuerdo al interrogatorio. Y esta clínica, cuando encontremos, puede que el paciente te refiera náusea, vómito, dolor, y ahí le preguntamos, el dirigido, porque yo estoy pensando que sea una apendicitis. ¿Qué más te falta? Fiebre, anorexia. ¿Tuviste fiebre? Sí, no. ¿Tuviste anorexia? Sí, no. Entonces, refuerzo más mi diagnóstico. Con un buen interrogatorio ya prácticamente nos orientamos ya hacia uno y vamos alejándonos de otros diagnósticos. Y luego pasamos al examen físico, ¿verdad? Que es el segundo elemento de la triada diagnóstica. Y en cada patología existen signos que se encuentran en el examen físico y que de acuerdo a nuestra sospecha clínica debemos ir a buscar esos signos. Por semiología, saben cómo se evalúa un abdomen, ¿verdad? Semiológicamente en forma general. Inspección, palpación, percusión, ocultación, la inspección estática, dinámica, la formación superficial profunda. Esa es de forma general. Pero cuando ya estamos con un paciente y tenemos una sospecha diagnóstica, por ejemplo, viene el paciente con dolor de epigastrio, de umbilical, irradiado fosílica derecha, nuestra sospecha principal es la apendicitis. Y ahora tenemos que saber los signos que hay en una apendicitis al examen físico. Y empezamos a buscar esos signos para tratar de reforzar nuestra sospecha diagnóstica. A la inspección, ¿cómo va a estar un abdomen inflamatorio? Un abdomen agudo inflamatorio, ¿cómo puede estar a la inspección? Solo mirando. Como es inflamatorio, toda serosa irritada en contacto con un músculo liso se paraliza. Entonces probablemente el paciente no quiere ni mover el abdomen. A veces toma esa posición antiálgica o está ya así. Esos son datos importantes que a la inspección se rescatan. Respira, no hay una buena expulsión con la respiración, porque el paciente trata de respirar lo menos posible para evitar el dolor. Todo eso son datos que al examen físico nosotros estamos rescatando, junto con toda nuestra historia clínica que ya hicimos previamente. Vamos a unir y vamos a ir reforzando cada vez más nuestros diagnósticos. Posiciones antiálgicas. El clásico viene así. Dependiendo de la posición del apéndice también puede cambiar los síntomas. Si está metido hacia la pelvis, a veces no puede estirar la pierna. Esa es una posición antiálgica. En la pancreatitis, por ejemplo, el paciente se acurruca totalmente y prefiere el decúbito dorsal, porque es similar, solo que la irritación está más arriba. Entonces trata de despegar la pared del abdomen del intestino o evita muchos movimientos bruscos. Característico es que el paciente te diga que vino y no podía ni moverse del auto porque saltaba mucho y le generaba dolor. Eso también es característico de un abdomen que está irritando. Entonces las posiciones antiálgicas a la inspección del abdomen, expulsión disminuida, probablemente no va a funcionar bien con la respiración, no hay muchos movimientos. Luego, a la palpación o la auscultación en un abdomen inflamatorio, acuérdense, toda serosa que se irrita, o sea, que está en contacto con un músculo, se paraliza. ¿Eso que se traduce? Que el intestino se paraliza, se produce un híleo paralítico. Eso se traduce en ruidos hidroaéreos disminuidos o abolidos a la auscultación. Auscultamos y no hay ningún ruido hidroaéreo. Eso es porque está inflamado algo y el intestino está paralizado. El intestino produce un híleo paralítico. Eso mismo produce a veces distensión abdominal porque no hay peristaltismo por la irritación. Entonces se traduce en un ruido hidroaéreo disminuido. Si al escuchamos ruido hidroaéreo aumentado, difícilmente sea algo inflamatorio. Difícilmente. Entonces es importante en el abdomen los ruidos hidroaéreos. Se considera normal
de 3 a 10, algunos hablan hasta 20, hasta 30 ruidos hidroaéreos por minutos. Los ruidos hidroaéreos son ese ruido que se escucha así, al auscultar el átomo. ¿Llegaron a auscultar ya ruidos hidroaéreos? ¿Tuvieron práctica? ¿Alguna vez auscultaron? Si no escuchan nada, o están ahí y uno o dos apenas se escuchó en un minuto, ese ya está disminuido. Es porque algo está paralizando el intestino y de acuerdo a la historia clínica vamos a relacionar con algo. Porque hay varias causas de hígado paralítico. Puede ser por una alteración hidroelectrolítica, pero si viene con todas estas características semiológicas o la clínica, obviamente vamos a pensar que sea porque el apéndice está inflamado. Y como les dije, hay una serie de signos característicos de la apendicitis. Característicos. El Bloomberg principalmente. El signo de Bloomberg, dolor a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha. Es muy característico de la apendicitis, pero acuérdense que no es patognomónico. Puede presentarse en otras patologías, no solo en la apendicitis. El signo de Rossing, que no sé si está acá está, Rossing. El signo de Rossing, si hay signo de Rossing, hay una alta probabilidad de que sea apendicitis. ¿Cómo era el signo de Rossing? Si alguien me ayuda. Es una palpación profunda en fosa ilíaca izquierda que genera dolor en fosa ilíaca derecha. El signo de Jacob, ¿alguien conoce? El signo de Jacob, no sé, Jacob, no sé si es inglés. El signo de Jacob es un Bloomberg, pero que está a la izquierda. Se palpa profundamente a la izquierda y al rebote o a la descompresión brusca aparece dolor. A eso se le llama Jacob. Y el Bloomberg es en fosa ilíaca derecha, a la palpación profunda y descompresión brusca o rebote. Eso es Bloomberg. Eso es característico de la apendicitis. Bloomberg, Rossing, el signo del psoas, del obturador, muchísimos signos que son muy característicos de la apendicitis. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar en el examen físico, si estamos pensando en una apendicitis. Si no encontramos nada de esto, difícilmente sea una apendicitis. Ahí volvemos un poco atrás. ¿Qué otra cosa puede ser? Y ahí vemos, ¿será que no es una litiasis vesicular? Empezamos a buscar el signo de Murphy, muchos otros signos que hay en cada patología. Y eso por semiología ustedes ya saben todo. Vamos a asumir que ya saben todo. Entonces tienen que conocer. Ahí estamos relacionando todo. Historia clínica, examen físico. Y esto es lo característico de la apendicitis. Cada patología tiene sus características. Pero tenemos que saber todo para poder relacionarse. Tacto rectal. El que no mete la mano, mete la pata. El que no mete la mano, mete la pata. Eso se refiere a que si no hacemos tacto rectal, podemos equivocarnos en el diagnóstico. Porque suele aportar muchísimos datos importantes para el diagnóstico. Ayuda en el diagnóstico de pacientes con sintomatología dudosa. Ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. Tacto rectal, en caso de que sea mujer, tacto vaginal. Todo examen físico termina con un tacto rectal o vaginal, o rectal y vaginal en el caso de que sea mujer. Sí o sí, todo examen físico termina con un tacto rectal. Lo hacemos nomás todas las veces porque a veces no amerita, pero los libros dicen que hay que hacerlo. Más en el caso de los abdómenes o síndrome doloroso abdominal. En la apendicitis aguda suele haber dolor en el fondo del saco de Douglas cuando hay colección, pus, cuando ya hay peritonitis. El famoso grito de Douglas suele haber
dolor o a la movilización también suele haber dolor cuando ya irrita todo el recto ahí. Temperatura, una disociación entre la axilar y la rectal también es un signo que aparece en la apendicitis. Dato importante que nos va a ayudar a reforzar nuestro diagnóstico. El diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico, con un buen interrogatorio, buen examen físico, donde encontremos estos signos característicos de la apendicitis, ya podemos llegar al diagnóstico de la apendicitis aguda. Reforzando un poco con laboratorio e imagen. Historia clínica, examen clínico. Con esos dos elementos prácticamente ya podemos llegar al diagnóstico de una apendicitis. A partir de ahí tenemos el tercer elemento, que son los métodos auxiliares de diagnóstico o los métodos complementarios. Primeramente, análisis de sangre, hemograma, glicemia, urea creatinina, tasa sanguínea, tipificación, beta, HCG en mujeres, orina simple y sedimento. Si nosotros pensamos, nuestra sospecha diagnóstica es una apendicitis aguda, principalmente, mínimo necesitamos un hemograma nomás. ¿Qué esperamos encontrar en el hemograma si es que es apendicitis? Leucocitosis, ¿verdad? La apendicitis generalmente cursa con leucocitosis. Leucocitosis leve a moderada. ¿Hasta cuándo son los leucocitos normales? De 4.000 a 10.000. Por encima de 10.000 ya estamos hablando de leucocitosis. Y en la apendicitis, la leucocitosis generalmente es de 11 a 15.000, 14.000 y eso. Paciente que tiene dolor abdominal, el epigastrio, pasado por la carecha, náusea, vómito, fiebre. Al examen físico encontró un Bloomberg, le pedí un hemograma, viene 11.000 de blanco o 12.000 de blanco, prácticamente estamos ante una apendicitis. Tiene todas las características de una apendicitis, la presentación clásica. Y dentro de esa leucocitosis hay una desviación a la izquierda, que es neutrófilo, ¿verdad? Un aumento o neutrofilia. Cuando es linfocito el que está aumentado, ahí puede cambiar nuestro diagnóstico. ¿Qué patología, que es un diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda, principalmente en niños que cursan con una linfocitosis? ¿Cuál es? No es el diagnóstico principal. Adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica es uno de los diagnósticos diferenciales que se presenta a sí mismo. Dolor en el epigastrio, fosa ilíaca derecha, náusea, vómito. Probablemente, interrogando, vamos a decir que es una apendicitis. 80-90% va a ser una apendicitis. Le hace el examen físico, tiene un Bloomberg, pero el paciente tiene 10 años. Ya cambia. Acuérdense que en niños es diferente. Ahí le pedimos un hemograma para reforzar nuestra sospecha diagnóstica. Viene 11.000 o 12.000 de glóbulos blancos con una neutrofilia o con una linfocitosis. Si viene neutrofilia, probablemente sea apendicitis. Si viene linfocitosis, ahí tenemos que pararnos. Probablemente va a ser una adenitis mesentérica, porque la adenitis mesentérica es una inflamación de los ganglios mesentéricos debido mayoritariamente a un cuadro viral, virus, y los virus se elevan los linfocitos y cuando es bacteriano se elevan los neutrófilos. ¿Entienden? Y una orina simple para descartar una infección urinaria, porque la infección urinaria también puede presentarse con náuseas, vómitos, dolores, fosa ilíaca derecha, también la litiasis renal, también puede estar una litiasis renal que se enclavó justo a nivel del uréter medio, también presenta vómito y fiebre porque justamente desarrolló debido a su litiasis una infección urinaria ya también.
Entonces, mínimo tenemos que pedir un hemograma y orina simple. Y si es mujer, beta HCG. Puede ser un embarazo ectópico. Para ir descartando. Entonces, examen físico, o sea, interrogatorio, examen físico, análisis o método de diagnóstico. Mínimamente un hemograma, orina simple, beta HCG. Con esos elementos nosotros ya podemos llegar al diagnóstico. Si con esos elementos estamos otra vez en la duda, pasamos al siguiente paso. En el caso de la apendicitis, la ecografía abdominal. ¿Se entiende? Estamos en duda, vamos a pedirle una ecografía abdominal, que es uno de los métodos auxiliares más sensibles y específicos para la apendicitis aguda. Si con eso otra vez no tenemos algo concluyente, estamos en duda, ahí pasamos ya al siguiente escalón, una tomografía axial computarizada, y si no, ya podemos pasar a una resonancia otra. Pero difícilmente llegamos a eso. Generalmente con la clínica, laboratorio, una ecografía, ya llegamos al diagnóstico. Con los tres elementos: interrogatorio, examen físico y método auxiliar de diagnóstico. Entonces tienen que saber cuáles son los signos ecográficos de una apendicitis. Ustedes son los médicos. Viene un paciente con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha de 3 horas de evolución, no empezó el epigastrio, o sea que no tuvo cronología, 29 años de edad, tuvo fiebre, tuvo náuseas, pero no vomitó. No, es una presentación clásica de apendicitis, pero puede ser una apendicitis, ¿verdad? Entonces, le pedimos un laboratorio, tiene 11.000 de blanco, una leve neutrofilia, no es concluyente. Le hacemos el examen físico, hay un Bloomberg, pero no es muy, porque 3 horas recién tuvo evolución. Entonces, estamos medio dudosos. Le pedimos una ecografía. Vos, doctora, le pediste una ecografía. ¿Qué te va a informar la ecografía para pensar que es una apendicitis? Pared engrosada del apéndice, aperistáltica, sin movimiento. ¿Qué más? Signo de la escarapela, generalmente se llama signo de la escarapela, en un corte transversal que se ve por el engrosamiento de la pared. Escarapela conoce que es, ¿verdad? Escarapela es esa banderita que se usa así. Esa es una escarapela de la bandera. Y en la ecografía, en un corte transversal, el apéndice se ve por la pared engrosada, se ve así, y a veces hay líquido periapendicular, y a veces inclusive se ve el fecalito, o si no la luz apendicular. Y por eso se le llama el signo de escarapela. Y cuando hay, es porque el apéndice está inflamado. Cuando el apéndice no está inflamado, difícilmente se ve en la ecografía. Solo en manos bien entrenadas van a ver bien el apéndice, pero sin estas características. No va a estar engrosado. Generalmente ellos encuentran el apéndice, se observa así, una imagen tubular en fondo ciego, le dicen. Y en la ecografía ellos comprimen, y si este no se comprime, es porque está engrosado la pared. Entonces te describe como una imagen en forma de tubo, o una imagen tubular en fondo ciego, poco compresible, aperistático, que no se mueve. A veces puede informar de presencia de líquido periapendicular. Si hay algún fecalito en cavidad, se puede observar por la ecografía. Esos son signos ecográficos de una apendicitis. Y un diámetro antero-posterior mayor a ¿cuánto, doctora? Mayor a 6 a 7 milímetros. En el Mitchell creo que te dice 6 y el del Schwartz parece que dice 7. Mayor a 6 o 7 milímetros de diámetro. Si encontramos que es mayor a 7, ese es el patrón neumónico de la apendicitis. No puede estar mayor a 7 por ecografía. Si está mayor a 7,
ese es una apendicitis. Antes también se decía que si se observaba fecalito dentro de la cavidad, también ya era apendicitis. En el cual nos dice eso. Por eso van cambiando las cosas. Pero son signos que si encontramos eso y con todas las características o clínicas, se confirma el diagnóstico. Porque hay algunas ecografías que se informan proceso appendicular inflamatorio en la ciliaca derecha. La ecografía no te puede informar eso, porque el ecografista solo debe informar lo que ve, la imagen, ya sea hipercogénico, hipocogénico, de baja densidad, alta densidad, y el médico es el que tiene que interpretar, a no ser que sea un médico especialista en imágenes y que te informa ya. Porque por ecografía no vamos a ver si es inflamación o no. Lo mismo te informa líquido, libre en cavidad. Porque no te puede informar si es pus, si es sangre, si es otra cosa. Solo de que hay ahí algo. Y la mayoría de las ecografías ahora vienen y te dice proceso appendicular inflamatorio. Y nosotros lo que hacemos es leemos esa parte y ya nos olvidamos de los signos que nosotros debemos conocer a la imagen. No tienen que saber los signos ecográficos de una apendicitis. ¿Está? Porque ustedes son los que tienen que interpretar los resultados. Y en la tomografía, que es lo mismo prácticamente, se ve el líquido periapendicular, el diámetro o la presencia de fecalitos por tomografía. Hay que ver por imágenes. Y esta es una de las escalas que se utiliza mucho para predecir la probabilidad de que sea una apendicitis y que hoy en día se vuelve a usar muchísimo y es muy útil, y que consiste en todos estos signos y síntomas de la apendicitis, que sumando hay una sumatoria total de 10 puntos: migración de dolor, anorexia, náusea, vómito, dolor en cuadrante inferior derecho, signo de rebote, fiebre, leucocitosis, desviación a la izquierda. Si tenemos todo esto, prácticamente tenemos una totalidad de 10 puntos en la escala de Alvarado. De 9 a 10 puntos, casi certeza de apendicitis. 95% de que el diagnóstico sea una apendicitis. Inclusive, si tenemos una escala de Alvarado de 10 puntos, ya se puede indicar la cirugía con la clínica y laboratorio nada más. Ni siquiera es necesario a veces un método de imagen. Con esto voy a poder entrar a operar. Menor a 7 tiene una alta probabilidad. Menor a 4, bajísima probabilidad de apendicitis aguda. Si en nuestra escala sumamos 4, difícilmente va a ser una apendicitis aguda. Supongamos que vino con anorexia, náusea y vómito, ahí sumó 2 puntos, tuvo fiebre 3 puntos y dolor en fosiliaca derecha, 5 puntos va a tener. Consistente de obesidad, pero no diagnóstica. Estamos todavía en la duda. Ahí sí recurrimos a otro método, a la ecografía o a la tomografía. La utilidad de la escala permite clasificar pacientes con dolor en fosiliaca derecha, bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Ayuda a tomar decisiones según la puntuación que arroja. Cuando tenemos un riesgo alto, 8 a 10 puntos, 9 a 10 puntos en la escala de Alvarado, ya podemos operar. Bajo riesgo, menor a 4. Nuestra escala de Alvarado tenemos 4 puntos o menos. Ahí sí o sí recurrimos a los métodos diagnósticos, porque tienen muy baja probabilidad, pero tampoco descarta. No podemos decir que por eso no es apendicitis, ya no le vamos a pedir ecografía. Ahí es lo que tenemos que pedir, la ecografía, para ver si es o no es, porque estamos en riesgo intermedio. Ya le internamos, le hacemos una ecografía y una tomografía si es necesario. Se le deja en observación, se controla. Generalmente en el abdomen agudo no se le realiza analgesia, justamente para ver la evolución.
estamos en duda, no tiene un 90%, tiene una escala de Alvarado de 8-10. Entonces podemos internarle, observar y recurrir a otro método de diagnóstico. Si tenemos una escala de 10, 9, 10 es de alto riesgo. 95% de la PCD ya podemos ir directo a cirugía. Así como también podemos recurrir a la ecografía para confirmar. Hoy en día, por una cuestión médico-legal, prácticamente a todos se les pide una ecografía. Pero acuérdense que la desventaja de la ecografía es que es operador dependiente. Viene mi paciente, tiene una escala de Alvarado de 10, tuvo náusea, vómito, dolores de epigastrio que irradió ciliaca derecha, tiene Bloomberg, tiene Rosbin, tiene leucocitosis, neutrofilia, prácticamente 10 puntos en la escala de Alvarado. Para mí es cirugía, pero el paciente te dice, doctor, hazme una ecografía, yo no me quiero operar. Y vos le explicás que es una apendicitis por todas las características. Y el paciente te dice, pero hazme una ecografía para confirmar. Bueno, le mando junto al doctor que nos haga hacer tanto ecografía había sido. Porque es operador dependiente. Otra persona es la que hace la ecografía, no somos nosotros. Y viene el informe de la ecografía, apéndice normal. Y ahí, otra vez un choque. Por eso la clínica es soberana. Que la ecografía te diga que no es apéndice, no significa que no es apéndice. Porque tenemos la escala, la clínica, el examen físico. Por eso la ecografía tiene su ventaja porque es operador dependiente. Otro hace. Hoy en día sí que cualquiera hace el curso de ecografía por 3-4 meses y ya se sienten ecografistas. Y no es así. Están los especialistas en imágenes, ellos deberían de ser, ¿verdad? Pero, bueno, ahí ¿qué pasa? Se retrasa el diagnóstico, se retrasa el tratamiento, pasamos una tomografía, convencerle otra vez al paciente de que si es en un sanatorio privado, sí que es peor. El paciente te dice, vos me querés operar nomás porque querés ganar plata. Difícil. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso la escala de Alvarado es muy útil. Alvarado. Otra escala también de probabilidad, pero que no se usa tanto más. Similar a la escala de Alvarado, con alguna que otro dato diferente, del sexo. Yo prácticamente no uso pero tienen que conocerlo. El que más se usa hoy en día y que en la actualización del 2020 salió es esta escala. Este score que evalúa vómitos, dolor en fosa ilíaca derecha, rebote, defensa muscular, temperatura, prácticamente lo mismo que el Alvarado. Lo que le agrega acá es proteína C reactiva y una escala prácticamente igual a la de Alvarado, pero esta es la que se considera hoy en día que se debe utilizar, pero es una escala de Alvarado modificada prácticamente. Entonces la escala de Alvarado tiene que conocer, esta escala tiene que conocer, porque de esto es lo que va a salir en el examen. Se recomienda el uso de la puntuación de Ayers, que es prácticamente similar. Diagnósticos diferenciales. Acá volvemos al principio, en el interrogatorio. Cuando le interrogamos, ya tenemos que tener en mente todas estas patologías que son las patologías o son los diagnósticos diferenciales de la apendicitis. Infección del tracto urinario, litiasis renoureteral dentro del abdomen agudo médico. De origen ginecológico, enfermedad pélvica inflamatoria, una EPI, folículo de Graf-Rompto, embarazo ectópico, quiste de ovario, ovulación, endometriosis, tumores. Siempre teniendo en cuenta la edad y todo eso, vamos a orientarnos hacia estos diagnósticos diferenciales. Dentro, la adenitis mesentérica, principalmente en niños,
Divertículos de Meckel, este a cualquier edad puede aparecer, jóvenes. Diverticulitis, que no es de Meckel en personas adultas, mayores de 60 años. Úlcera péptica perforada, colecitis aguda. La úlcera péptica perforada, ¿se acuerdan del síndrome de Valentino? ¿Ya escucharon del síndrome de Valentino? ¿Todavía? ¿Nunca escucharon del síndrome de Valentino? El síndrome de Valentino es un síndrome que se caracteriza por un dolor de aparición brusca. Acuérdense, aparición brusca en epigastrio, que posteriormente irradia a fosa ilíaca derecha. Pero es por la perforación de una úlcera. La úlcera se perfora y duele. El líquido gástrico sale por la perforación y se va por la corredera parietocólica, se acumula en fosa ilíaca derecha, irrita ahí y simula una apendicitis. Por eso es importante el interrogatorio. Si su dolor fue de brusco, tenemos que pensar que puede ser una úlcera. Y para descartar una úlcera perforada, le pedimos una placa de tórax. Eso es pensando en una úlcera. Si no pensamos en una úlcera, no le vamos a pedir placa y no vamos a llegar nunca al diagnóstico de una úlcera. Por eso estos son diagnósticos diferenciales. Dentro de este también está una gastroenteritis. Vos le ocultáis y mostraste el fluido hidrográfico aumentados. Cuando está aumentado, difícilmente hacer inflamatoria. Probablemente sea una gastroenteritis. Si te dice que tuvo diarrea, más todavía. También es un diagnóstico de la apendicitis aguda. Estos diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta cuando viene por un dolor abdominal. Y en el interrogatorio ya ir buscando esto. Te duele el orinar, te duele el hombro, todo eso. Adenitis mesentérica, estuviste gripado o un cuadro respiratorio hace 8-15 días, se le relaciona mucho con la dieta. Todo eso se interroga ya en el interrogatorio dirigido. Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué hacer? Ya hicimos el diagnóstico. Este paciente está con una apendicitis aguda. Ahora, ¿qué hacemos? Ya le diagnosticamos apendicitis aguda. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta a tomar? Quirúrgico, como dicen ustedes. Quirúrgico, ¿verdad? Hay que operar. Como le dije, en las actualizaciones ya se habla del tratamiento no quirúrgico, pero hoy en día hasta acá en Paraguay seguimos con el tratamiento quirúrgico. Una vez diagnosticada la apendicitis, se opera. Una vez que diagnosticamos apendicitis, se opera. Se opera. No existe todavía el tratamiento no quirúrgico acá. En las actualizaciones ya se habla, pero acá todavía lo estamos usando. Tienen que saber que existe ya. Entonces, dependiendo de los medios y todo eso, seguramente harán el tratamiento. Pero acá todavía el tratamiento es quirúrgico. No hay nada que decir. ¿Tiene apendicitis? Se opera. Se opera. No hay nada de vamos a tratarle con antibióticos. A no ser que estemos en duda, ¿verdad? Sabe que es una apendicitis y vamos a dejarle en observación. Pero eso es porque todavía no llegamos a un diagnóstico. Pero si ya llegamos a un diagnóstico de apendicitis, hay que operar. Volviendo al tema de la ecografía. A veces estamos en duda. Viene el paciente medio dudoso de su cuadro, no tiene todas las características semiológicas. Y ya que estamos en duda, le pedimos una ecografía. Y se va a hablar junto al doctor que nos sabe hacer ecografía. Y viene y la ecografía te dice que es una apendicitis. Y ahí el paciente también te dice, ¿por qué no me operar ya? ¿Por qué no me operar ya si acá la ecografía dice que es apendicitis? Pero vos tocándole la clínica, no encontrás ni un Bloomberg, nada, el abdomen está blando, ocultar tiene ruido de hidroaéreos, no te parece que es una apendicitis. Pero
porque la ecografía o la ecografista es operador dependiente, otro el que hace, viene, te informa que es una apendicitis, el paciente ya te dice, ahí dice que es apendicitis. Entonces, ¿qué vos tenés que hacer? Y bueno, te voy a operar entonces. Tenés que operar, una vez diagnosticado apendicitis, te opera. Tiene la ecografía que dice que es apendicitis, tenés que operar. De ahí a que encuentres o no una apendicitis adentro, te da otro problema. Pero cuando tenés un documento que diga que es una apendicitis, ya tenés que operar. Por eso, una vez que diagnosticamos la apendicitis, quirúrgico, hay que operar. ¿Está bien? Y para operar, para ir a cirugía, tenemos nuestra conducta preoperatoria y nuestra conducta postoperatoria. Preoperatoria sería, señora, vos tenés apendicitis, te vamos a operar. Y mientras esperamos lugar en el quirófano y todo eso, ese es el manejo preoperatorio ahí. Perioperatorio prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Le hidratamos, le internamos al paciente. La internación implica hidratación, analgesia, todas las medidas generales. Una vez que ya tenemos diagnosticado y decidida la conducta, ya se le puede hacer una analgesia. Porque no vamos a cambiar. Ya le decidiste operarle. Entonces, ¿para qué le vas a sacar sufriendo con dolor? Si ya diagnosticaste, le ponemos una analgesia. Entonces, en el preoperatorio, ¿qué es lo que hacemos? Le hidratamos, generalmente la hidratación con suero fisiológico, 0,9%, un goteo estándar. Las necesidades básicas de líquido es de 3000 ml aproximadamente por día, ¿verdad? Nosotros, si estamos bien, tenemos que tomar 2 a 3 litros por día para cubrir todas las necesidades básicas. Eso entra con el de fiebre que se evapora, con la heces, con la orina, con el balance así, tenemos que tomar 2 a 3 litros por agua. Para mantener eso, le hidratamos a un goteo de 42 gotas por minuto o 126 ml hora, que equivale en 24 horas 3000 ml aproximadamente de suero fisiológico. Porque una vez diagnosticado y decidiste operar a tu paciente, ya le dejas nada por vía oral. O sea, ya no puede comer más nada, no puede tomar más nada, solo por vía parenteral, por la vena. Le hidratamos con suero, ya empezamos antibióticos como tratamiento. Acá utilizamos amoxicilina más sulbactam, ciprofloxacina, puede ser metronidazol, gentamicina inclusive. Si se van o nos remitimos al capítulo de profilaxis antibiótica, vamos a ver qué antibiótico se puede usar antes de la apendicitis, de echar a operar. ¿Entienden? Nosotros acá usamos más amoxicilina sulbactam hasta tener un diagnóstico postoperatorio. Porque la profilaxis, ¿se acuerdan que es para evitar infección del sitio quirúrgico nada más? No para el tratamiento de la apendicitis, es para evitar la infección del sitio quirúrgico. Y nosotros tenemos que cubrir piel, gérmenes de la piel y gérmenes del tracto gastrointestinal, enterobacterias, Escherichia coli, etc. Entonces, cualquier antibiótico que cura esos podemos usar como profilaxis. Analgesia, cualquier tipo de analgesia. Generalmente iniciamos con los AINES. Si con eso no pasa el dolor, pasamos los piazos hasta llegar a la morfina, que difícilmente llevamos a su caso porque ya operamos al paciente. Entonces, preoperatorio, antes que se opere el paciente, podemos usar ketorolac, clora, ketoprofeno, diclofenac, si no tiene alergia, ¿verdad? Después pasamos los piazos si hay mucho dolor. Las medidas generales, nada por vía oral, un antiemético, puede ser metoclopramida, ondansetron, antipirético, puede ser paracetamol, dipirona, un protector gástrico, omeprazol, una sola dosis preoperatoria, generalmente para evitar las úlceras de estrés por la cirugía misma y por los medicamentos que va a recibir. Y ya agendar o apuntar para la cirugía. Hay que tratar de operar lo antes posible. Una vez diagnosticada la apendicitis, se opera. Luego pasamos a la cirugía. Hicimos ya el tratamiento preoperatorio. Le hidratamos, le pusimos ya un antibiótico,
le iniciamos ya una analgesia, todas las medidas generales, un antiemético para su vómito, un antipirético para su fiebre, un protector gástrico, le pedimos todos sus materiales, ya le informamos al anestesiólogo, tenemos que operar, tiene todos sus materiales, vamos a cirugía. Hay dos formas de operar, la laparoscopía y la cirugía abierta clásica o convencional. Hoy en día el estándar es la laparoscopía. Si es posible, hay que tratar de operar siempre por laparoscopía. Si se cuenta con gente entrenada y con los equipamientos necesarios. Si no, la clásica o abierta. Y esta es la técnica quirúrgica para una apendicectomía abierta, que ya es más de especialidad, pero tienen que conocer los pasos. Si alguna vez en su práctica quieren entrar en una cirugía de apéndice, tienen que saber todos estos pasos. Primero se hace un campo, que entra dentro del manejo del ambiente quirúrgico, una incisión, que se llama incisión de Mark-Burney, que se realiza en una unión del ombligo y la espina ilíaca anterior superior, la unión de los dos tercios mediales con el tercio lateral. A eso se le llama punto de Mark-Burney, y ahí es donde se hace una incisión oblicua. La incisión oblicua, luego se corta la piel y encontramos la grasa. La grasita es el tejido celular subcutáneo, porque es un tejido celular adiposo, ¿verdad? Subcutáneo, debajo de la piel, que tiene dos capas, la fase de Camper y la fase de Scarpa. La fase de Camper es la más externa y la fase de Scarpa es la más interna, la más vascularizada. Una vez que cortamos la piel, la grasa, Camper, Scarpa, llegamos a la ponorosis del oblicuo mayor. Ahí hacemos un campito, un campo se le dice cuando le ponemos compresa, porque nosotros tenemos que ir cubriendo lo que cortamos. Porque al sacar el apéndice, si está inflamado y tocamos todo por la pared, vamos a generar una infección del sitio quirúrgico. No los factores para resolver la infección del sitio quirúrgico era una mala técnica. Si nos equivocamos la técnica, hay mucha probabilidad de desarrollar una infección del sitio quirúrgico. Entonces, llegamos a la ponorosis del oblicuo mayor, se corta. Se incide sobre el oblicuo mayor, se corta la aponeurosis. Debajo del oblicuo mayor tenemos el músculo oblicuo menor con el transverso, y eso se divulsiona. Acá dice el músculo mayor, pero el menor y transverso es el que está debajo del oblicuo mayor. Y el músculo, cuando estamos en fibras musculares, las fibras musculares no se cortan, se divulsionan. Se separan las fibras musculares, porque el músculo, ¿saben que el músculo esquelético no se regenera? Se fibrosa no es que se regenera. Entonces se divulsionan, se separan las fibras musculares con alguna pinza hasta llegar al peritoneo parietal. Llegamos al peritoneo parietal, pinzamos en una telita finita. Tenemos que agarrar y pinzar y verificar si no estamos agarrando alguna víscera de abajo ya, porque esa vamos a cortar. Una vez que verificamos, se corta y ahí ya entramos dentro de la cavidad, a eso se le llama celiotomía. Celiotomía es cuando se hace la apertura de la cavidad, o sea que abrimos el peritoneo y ahí tratar de identificar el segmento seco apendicular, ilio seco apendicular, que es la terminación del ilio o del asa delgada, inicio del asa gruesa, el colon ascendente, y ahí mismo va a estar el apéndice. Primero se identifica ese segmento, después identificamos las tenias y seguimos las tenias, y van a confluir ahí, y ahí mismo empieza la base del apéndice. Ahí vamos a encontrar el apéndice, sí o sí. Una vez que agarramos el apéndice, tratamos el pincel, lo que se hace es, este es nuestro colon, y acá tenemos nuestro ciego, ¿verdad? Acá está el intestino delgado y más o menos acá sale el apéndice, de esta manera.
Una vez identificado esto, agarramos el apéndice de la punta y este tiene un meso, que es una grasita, ¿verdad? El mesoapéndice, por el cual pasa la arteria apendicular, que es la que irriga el apéndice. Lo que nosotros hacemos es identificamos el apéndice y perforamos a este nivel, y lo primero que hacemos es atar acá. Se liga el mesoapéndice. Una vez que se liga, se corta el mesoapéndice. Ahí se identifica la base del apéndice, pues este es el vértice y acá la base. Ahí volvemos a hacer una ligadura. Una vez que ligamos los dos, ahí recién se corta el apéndice y sale. Se extrae la pieza operatoria. En eso nomás consiste la apendicectomía. Pero siempre cuidado con la técnica. Se saca, se controla si no hay sangrado, si no hay alguna. Se hace un control de la hemostasia, se le llama. A ver si no hay algún sangrado. Si hay líquido, se seca, secado la cavidad. Siempre se cuentan todos los materiales. Y una vez que estamos seguros que no hay más nada adentro, que está bien sequito, ahí se sale de la cavidad y se cierra. Otra vez por planos. Peritoneo, se afronta nuevamente el músculo oblicuo menor, se estructura otra vez el oblicuo mayor o la aponeurosis del oblicuo mayor, tejido celular y piel. Si entramos y encontramos que el apéndice está sano, ahí es un problema. Porque ahí no tenemos diagnóstico. Cuando encontramos un apéndice sano, ahí está un problema. Eso es lo peor, entrar y no encontrar, o encontrar que el apéndice está sanito. Si vos cerrás nada, no solucionaste nada, no encontraste la causa. Entonces, ¿qué se hace? Inventario de cavidad se le llama. Tenés que empezar a revisar todo el abdomen para buscar la causa de ese dolor abdominal. Si no encontraste, estamos en problema. No resolviste, no solucionaste nada. Eso es difícil. Y si encontraste un apéndice sano, empezás a buscar y ves que la causa de ese dolor abdominal es una adenitis mesentérica, o encontraste que era un divertículo de Becker, o era una úlcera perforada, no se toca el apéndice. Resolverlo, tu úlcera, tu divertículo, lo que sea. Si buscaste y no encontraste nada, ahí sí le saca igual el apéndice. Ahí se hace igual la apendicectomía, cuando no encontraste la causa. Si encontraste otra causa, supongamos que era un divertículo de Becker, entonces tenés que resecar también el divertículo de Becker y solucionar. Pero no por eso le vas a sacar también el apéndice sano. ¿Por qué? Porque al sacar dos estructuras vos estás aumentando la conformidad, puede desarrollar complicaciones. Si no había nada, no encontraste nada, ahí sí le saca el apéndice. A eso se le llama que tipo vos entras, no había nada y se le saca el apéndice. Igual, o sea, quedar una cicatriz. Sin embargo, si encontraste una causa, esa causa no tenés que resolver y le dejaron el apéndice ahí. ¿Entiendes? Creo que es un video, pero que no se puede reproducir. ¿A ustedes vieron ya la clase anterior? ¿Antes? ¿Ustedes no llegaron a ver la clase? Porque no me reproduce, pero este es un video esquemático. Creo que es una operación estándar. No sé si es de laparoscopía o una cirugía abierta. Pero un video esquemático. Pero eso pueden buscar en YouTube porque lo van a ver cómo es. Y en las prácticas hospitalarias traten de entrar en la cirugía para ver. No sé dónde tienen su pared de IPS. Tienen que ir a otro video de marcha. Y este también es otro video. Creo que muestra por laparoscopía. Pero no funciona, no sé cómo es. Bueno, lo operamos ya sea por laparoscopía o abierta. Pasa a sala de internado. Ahí es otro manejo. Manejo postoperatorio. Nosotros acá, no sé si en Paraguay, pero en Ciudad del Este al menos, yo me formé acá en el hospital regional, utilizamos un esquema, un protocolo de tratamiento en el postoperatorio. En el postoperatorio hacemos una clasificación macroscópica, o sea que mirando las características del apéndice encontrado, de acuerdo a eso le hacemos un tratamiento
empírico prácticamente de la apendicitis. Porque la clasificación de congestiva, flemonosa, perforativa o gangrenosa es una clasificación anatomopatológica. Necesitamos anatomía patológica para decir si es flemonosa, congestiva o gangrenosa, ¿verdad? Pero la anatomía patológica sabemos que es mínimo 8 días recibiendo el resultado. Entonces, hacemos ¿cómo se dice? Suponemos, de acuerdo a lo que encontramos. Si vemos que el apéndice está rojo, entonces decimos que es una congestiva, si tiene un poco de fibrina por ahí, flemonosa o catarral. Si vemos que tiene todo tejido ya necrótico o verdoso así, hablamos ya de una gangrenosa. Y si encontramos perforación, obviamente es perforativa. Y si hay pus alrededor, ya estamos hablando de una peritonitis, ya sea localizada, si la pus solo es en fosa ilíaca derecha, o si la pus es en más de 2 cuadrantes, ya hablamos de una peritonitis generalizada. Cuando hay pus solo en fosa ilíaca derecha, es localizada. Si la pus está en fosa ilíaca derecha más Douglas, ya hablamos de una generalizada y tiene otro tratamiento postoperatorio. Hablando de antibióticos. Diagnosticamos apendicitis, le operamos y dentro de la cirugía encontramos de que era congestivo nomás. O sea que estaba rojito nomás todavía con un poco de fibrina por ahí alrededor. No hay líquido alrededor, o si hay líquido, hay un líquido citrino inflamatorio del proceso inflamatorio. Entonces, por mirar nomás nosotros decimos que es flemonoso o catarral. Y ahí se hace un tratamiento diferente. Si encontramos que es medio verdoso, ya hablamos de una gangrenosa. Tenemos que hacerle un tratamiento diferente. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando en la apendicectomía o en el diagnóstico postoperatorio vemos una apendicitis congestiva, flemonosa o catarral. Es una internación de un día nada más postoperatorio, o sea, 24 horas, siempre y cuando el paciente evolucione bien. Y se trata con amoxicilina más sulbactam o un esquema de ciprofloxacina nada más. Amoxicilina o ciprofloxacina, uno de los dos nomás. O sea que es monoterapia, un solo antibiótico. Cuando tenemos apendicitis congestiva, flemonosa o catarral, es monoterapia con un solo antibiótico y 24 horas nomás de internación. Si a las 24 horas el paciente evoluciona bien, ¿qué eso implica? Que no haya desarrollado fiebre, que ya no tenga mucho dolor, que el paciente ya se movilice, que el paciente ya ventosee, ya empieza la tolerancia bioral, ya tiene ruidos hidroaéreos, no hizo fiebre, a las 24 horas ya se puede ir a su casa. Si nuestro hallazgo operatorio fue congestivo, flemonoso o catarral. Si fue gangrenoso o perforativo sin peritonitis, mínimamente 3 días de antibiótico-terapia. Mínimo 3 días de internación. Mínimo, porque si evoluciona bien, al tercer día se puede ir de alta. Porque nosotros podemos operar una apendicitis y encontramos que era todo verdoso ya el apéndice. Entonces, le internamos, o sea que postoperatorio, pasa a su sala de internación y le iniciamos ya doble terapia. Cuando es gangrenoso o perforativo, sí o sí 2 antibióticos o 3, pero no uno solo. 2 o 3 antibióticos ya. Uno de los esquemas, cefotaxima más metronidazol. Ese es uno de los esquemas que se puede usar. O ciprofloxacina con metronidazol. Ese es otro esquema. O triple terapia. Ampicilina, gentamicina y metronidazol. Y se alta al tercer día si evoluciona bien. ¿Se entiende? Flemonoso catarral, amoxicilina sulbactam por un día. Si tuvo buena evolución, alta. Si es gangrenoso o perforativo,
Doble o triple terapia. Puede ser cefotaxima, metronidazol, o puede ser cefotaxima con metronidazol, o puede ser ampigenta metro, ampicilina, gentamicina y metronidazol. Eso es esquema, cualquiera de los tres que vamos a usar. Mínimo por 3 días. Y si presenta buena evolución, se va de alta y completa 7 días siempre vía oral. Pero mínimo 3 días intravenosa. Por eso es malo que se quede internado, para que reciba antibiótico intravenoso. El paciente tuvo postoperatorio una apendicitis gangrenosa. Pasamos a sala y vamos a iniciarle, supongámosle, ciprofloxacina con metronidazol. Al día siguiente el paciente se encuentra muy bien, come, no le duele nada, no hace fiebre, ya ventosea, tolera bien la vía oral, se moviliza. El paciente amaneció súper bien. Eso no significa que se va a ir de alta, porque su apendicitis fue gangrenoso, tiene que recibir 3 días de antibiótico por la vena. Entonces sí o sí tiene que tener 3 días como mínimo, por más que amaneció ya bien. ¿Me entienden? Ese es el esquema que estamos usando nosotros ahora. Y ya que era gangrenoso, le iniciamos ciclometro. Al tercer día el paciente hace todavía fiebre. Entonces no podemos mandarle de alta. Hay criterios para mandarle de alta. No porque cumplió 3 días ya se tiene que ir a su casa, pero el paciente está haciendo fiebre, no tolera, sigue todavía con dolor. Entonces, mínimamente significa eso. ¿Está? Y si hace una peritonitis localizada, que vamos a hablar en la siguiente clase, la peritonitis, ya estamos hablando de 5 días de internación o 5 días de antibiótico por la vena en el postoperatorio. En una peritonitis localizada, en una peritonitis generalizada, 7 días mínimos. Las peritonitis que son más graves, tiene que hacerse un control más estricto. Cuando es una apendicitis congestiva pulmonosa, no tanto. Cuando ya es gangrenoso, sí o sí ya hay que hacer un control más estricto. Balance electrolítico, antibiótico terapia con doble o triple terapia, analgesia, todas las medidas generales, antipirético, nada vía oral por 24 horas. Esto hoy en día cambia ya también, nada vía oral. En el postoperatorio se inicia la tolerancia cuando tenemos fluidos hidroaéreos presentes. Por el proceso inflamatorio va a estar paralizado el intestino, no va a haber fluidos hidroaéreos. Le operamos, solucionamos ya el foco inflamatorio, sacamos, se solucionó el problema. Ahora le controlamos postoperatorio que tal va evolucionando. Si a las 8 horas ya empieza a moverse otra vez el intestino, ya hay peristaltismo. Entonces ya puede iniciar la tolerancia vía oral. A no ser que hubo una perforación del intestino y resecaste y hiciste anastomosis. Obviamente ahí no va a empezar rápido la tolerancia porque va a estar una sutura ahí. Todavía no va a cicatrizar a las 8 o 10 horas. Pero una vez que el paciente presenta ruidos hidroaéreos y no se tocó el intestino así, ya puede iniciar la tolerancia. De 24 horas no es tanto así, pero a veces nosotros le dejamos que vaya hasta el día siguiente sin nadie, ahora no le va a hacer nada todavía. Ahí entra todo, la nutrición del paciente y todo eso, ¿verdad? Pero 24 horas no se va a desnutrir todavía, a no ser que tenga una peritonitis y hay un catabolismo aumentado, todo un metabolismo aumentado. ¿Está bien? Entonces, interrogatorio, examen físico, examen complementario, llegamos al diagnóstico, la conducta es quirúrgico. Se opera ya sea por la laparoscopía o abierta. Del postoperatorio, o sea que del preoperatorio, una buena hidratación, ya iniciamos antibiótico, analgesia, ya le preparamos una cirugía. Se opera y ahí vemos si fue flemonoso, 24 horas. Amoxicilina sueltamos. Si fue gangrenoso o perforado, doble o triple terapia. Ambigenta, metro, ciclometro o cefotaxima metro. 3 días mínimo. Si tiene una evolución alta y control por las 7 días. Tiene que completar 7 días vía oral ya su medicamento. Si se quedó 3 días, 5 días más como mínimo en la casa vía oral. ¿Está bien? Complicaciones de la apendicitis aguda. Esto es lo que tenemos que entender. En cuenta. Al primer día,
hemorragia, evisceración o ileo dinámico, ileo paralítico. Hemorragia o evisceración puede ser por una mala técnica. Por eso en la apendicectomía siempre hay que hacer control de la hemostasia, que es control de sangrado, si no hay un sangrado o algo, hay que controlar bien. Porque puede ser una complicación. Y si dejaste algo que está sangrando, una arterita, una venita, que no coagulaste, complicaste, en el primer día ya vas a tener complicaciones. Anemia, shock hipovolémico, complicaciones graves. Evisceración, también por una mala técnica en el cierre. Evisceración es una protrusión oral, ya sea por una dehiscencia de sutura. Y el ileo paralítico, por lo que dijimos, una vez que sacaste el foco, ya tiene que empezar a moverse otra vez el intestino. A veces no se mueve porque el proceso inflamatorio en sí ya generó una alteración hidroelectrolítica. Ahí hay que hacer un control estricto de electrolitos para ir compensando todo, y entonces, o una mala hidratación produce un desequilibrio hidroelectrolítico y produce un hilo paralítico. De acuerdo a la gravedad hay que controlar. Entre el segundo, el tercero, cuarto, quinto día de licencia del muñón, atelectasia, neumonía. Acuérdense las fiebres postoperatorias, el semestre pasado se lo atendieron. ¿Qué fiebre era que aparecía el tercer día, el quinto día? A partir del quinto día, infección del sitio quirúrgico, absceso intraabdominal. Décimo a 15 días ya vienen las adherencias o brías. Las brías y adherencias son complicaciones crónicas prácticamente. Se ven inclusive meses, años. Lo nuevo, he dicho larga toda esta clase, ¿verdad? Parece corta, pero es larga. Lo nuevo en cuanto a apendicitis aguda, que fue de Jerusalén, que es donde se hace la reunión y se discuten todos los nuevos estudios, se analiza todo lo que se hace. Ahí se vino discutiendo todo eso, lo que ya le dije. Entonces vamos a hacer un breve resumen de lo más nuevo. Pero acuérdense, acá nosotros aplicamos todavía que una vez diagnosticada la apendicitis, se opera, es quirúrgico. No vamos todavía al tratamiento no quirúrgico, que es algo de que se habla o está en la actualización del manejo dentro de la apendicitis. Si buscan en los artículos, en cualquier conferencia, este año va a haber congreso de cirugía. ¿Ustedes se van a ir al congreso de cirugía? ¿O no? Creo que se va a considerar de interés académico el congreso de cirugía, que se va a hacer el 22, 23, miércoles, jueves y viernes de septiembre, 22 y 24 horas. No sé si saben ahí ustedes. Y en ese congreso son los que se dan las actualizaciones de los manejos. Ahí se está discutiendo la eficacia diagnóstica de los sistemas de clasificación de Alvarado, Ripasa, el AIR, que son los que se consideran. El papel de la imagen, la ecografía, la tomografía. El tratamiento no quirúrgico para la apendicitis no complicada. En esta nueva actualización se clasifica la apendicitis en complicada y no complicada. La complicada es ya la perforada o gangrenosa, y la no complicada es la flemonosa congestiva. Y en esta actualización lo que se discute es que en la apendicitis no complicada, o sea en la congestiva flemonosa, se puede intentar un tratamiento no quirúrgico, solo con antibióticos. Y en la complicada, sí o sí quirúrgico y no retrasar la cirugía. De eso es lo que habla la actualización. Van a mirar bien ustedes después, ¿está bien? El tratamiento quirúrgico, sistema de puntuación para la clasificación intraoperatoria de la apendicitis y su utilidad clínica. Tratamiento no quirúrgico para la apendicitis complicada con absceso o flemón. Una complicación con absceso o flemón son el plastrón apendicular. El plastrón apendicular es una complicación que se trata solo con antibióticos. El plastrón no se opera. Acuérdense, el plastrón apendicular no se opera. Solo se opera cuando hay un absceso o un flemón.
No es que se opere, tratamiento de drenaje. Y lo ideal es un drenaje percutáneo, una cirugía abierta. A eso es lo que se refiere. Y los antibióticos preoperatorios y postoperatorios. Lo que nosotros estuvimos hablando anteriormente es lo que nosotros seguimos usando. Ese es lo que nosotros seguimos usando hasta hoy en día. Acá en esta actualización nos recomienda antibiótico postoperatorio en una apendicitis no complicada. En una apendicitis congestiva y flemonosa, según esta guía nueva, no hace falta antibiótico postoperatorio. Pero estas guías se basan en un mundo ideal. Que hablamos de un mundo ideal en donde tenemos un quirófano que sigue todas las reglas de asepsia y antisepsia, sus instrumentales se lavan bien, se sigue una buena técnica y todo así. En nuestro medio, nuestro quirófano, entra ahí una peritonitis fecal, se operó todo 5 minutos, después ya entra otra cirugía. Y ese no debería ser así. Vos tenés que esperar 2 horas que se desinfecte el quirófano, después recién hacer otra cirugía, si vamos a irnos bien. Por esas cuestiones es que nosotros acá seguimos todavía con antibióticos. Pero en esta guía te habla de que en la apendicitis congestiva, una vez operada, no hace falta antibiótico postoperatorio. Pero son cuestiones que están todavía discutidas. Se recomienda, está recomendada, en el 2020 salió esta actualización. Entonces, esos son los cambios que hay prácticamente con el manejo anterior. Pero acá en Paraguay nosotros seguimos manejando todavía así. Y probablemente ustedes van a manejar todavía así también. Yo no sé cómo es en Brasil, la mayoría se va a ir al Brasil seguramente. Ahí van a tener que ver otra vez cómo ahí se actualiza. Pero acá para nosotros, para el examen, todo lo que dijimos anteriormente. Máximo lo que va a cambiar y que podemos agregar van a ser los métodos auxiliares de diagnóstico, la clasificación de complicado, no complicado, pero para nosotros el tratamiento siempre va a ser todavía quirúrgico, ya sea complicado o no complicado. ¿Está bien? Y esta parte van a leer un poco para ver. Acá te recomienda que la laparoscopía siempre tiene que ser de primera elección, si es posible. Si no, vamos a la abierta. Acá nosotros no tenemos todavía hospitales con equipamiento, entonces siempre es abierta. Inclusive la población misma prefiere abierta porque le tiene miedo a la laparoscopía. Entonces dice que no se opera bien, sin embargo es totalmente lo contrario. Y ese tenemos que ir cambiando. Y es difícil de meter. Pero esos son los cambios que hay en la nueva guía. La laparoscopía es siempre primera o el tratamiento estándar de la apendicectomía. Después viene la abierta si no tenemos condiciones o no tenemos personal entrenado o equipamiento. La clasificación intraoperatoria es lo que estuvimos hablando también, que hacemos un hallazgo prácticamente macroscópico nomás y de acuerdo a eso tratamos. Es lo mismo prácticamente. Existe una falta de un sistema validado para la clasificación. Nosotros usamos solo con macroscopía, mirando. Y eso mismo también utilizan, porque es difícil esperar una anatomía patológica. A no ser que te haga un anatomopatólogo que te haga intra o también el diagnóstico, porque hay eso. Se saca la pieza y el anatomopatólogo ahí mismo corta, mira y ya te dice si es flemonosa catarrada o si es gangrenosa. Tratamiento no quirúrgico en la apendicitis complicada con absceso flemón, como le dije, el drenaje percutáneo. El plastrón, el flemón no se opera, se drena nomás, con mínima invasión. Percutáneo, a través de una ecografía, se incide, se drena todo y se posterga generalmente la apendicectomía. En el plastrón apendicular, lo mismo. Antibióticos, lo que ya dijimos. Y acá es lo que cambia. Para pacientes con apendicitis no complicada no se recomienda los antibióticos postoperatorios. Esos son los nuevos que hay en el manejo, pero acá nosotros no podemos hacer de ese manejo. No tenemos las condiciones para hacer eso. Porque, de hecho que no hay un estudio, pero muchísimo viene por infecciones del sitio clínico.
Inclusive hoy en día se sabe que la colecistectomía programada no hace falta antibiótico postoperatorio. Igual le damos todavía por las condiciones que ya dijimos, ¿verdad? El quirófano, de los... Y las complicaciones, peritonitis, plastoma venicular, la siguiente clase. Hasta aquí llegamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Están cansados? Yo también. Ya, papá. Están liberados. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a dar a